auditorio. Bueno, pues sí, se trata de la incorporación de Arturo Saldívar al equipo de Claudia Sheinbaum, un tema que, pues, por supuesto es polémico en el sentido de, pues, que sea un ministro de la Corte el que renuncie antes de, pues, por supuesto, un año antes de terminar su periodo. Pero bueno, finalmente lo que sí hay que reconocer es que, pues, Saldívar actúa coherentemente con lo que ha hecho durante todo este tiempo, que ha sido esta identificación política directamente con el gobierno. Decíamos ya en otras ocasiones que el problema era ese, el problema que tenía cuando era presidente de la Corte e incluso cuando dejó de serlo, es esta especie de cercanía con el poder. No es que los ministros y los presidentes de la Corte no la hayan tenido en el pasado, incluso recordemos fue nombrado por Felipe Calderón, fue propuesto por Felipe Calderón, se peleó obviamente con él, este asunto de cómo se vincula lo que podríamos llamar la institución de un poder independiente, de un poder que adquirió independencia desde el 97, pues resultó que la cercanía con el poder definitivamente te genera este tipo, digamos, de presiones, este tipo de decisiones. Una decisión que finalmente lo ubica ya no como un ministro, sino básicamente como un político. El hombre que de alguna forma es una expresión clara de lo que podríamos llamar el poder político que absorbe otra vez o que toma a figuras que supuestamente tendrían que haber generado pues decisiones autónomas y que las incorpora. Hay que recordar, por ejemplo, lo que sucedía con el Instituto Federal Electoral cuando muchos de los consejeros que fueron apoyados por determinados partidos, al terminar, esto sí, al terminar su propia gestión, decidían finalmente incorporarse a un partido político u otro, y esto era parte, digamos, de la polémica con respecto a los consejeros y el INE. Lo cierto es que además esta jugada por parte de Saldívar, e incluso me imagino por el propio López Obrador, le facilita, pues esto, renunciando un año antes, ahí está el tema de que si es causa grave o no, pero aquí las formas definitivamente en este gobierno no cuentan y entonces lo van a aprobar por considerar que sí es una causa grave, pero tendrá la atribución, Luis, finalmente de nombrar un nuevo ministro. Esto le daría al presidente de la República, digamos, una carta importante de lo que podríamos llamar la presión sobre un tribunal que de una u otra manera terminaría terminaría asumiendo una posición en este nuevo nombramiento de identificación abierta con el presidente. Pero hay que recordar que le ha fallado al presidente. Muchos de los que nombró finalmente o que propuso como ministros de la Corte, Luis, pues fueron finalmente o asumieron una posición de independencia, cosa que otros definitivamente, u otras más bien, no lo hicieron. Es una posición que por supuesto debió ser o debería ser nombrada o propuesta por el nuevo o la nueva presidenta, cualquiera de las dos que sea, pero en este momento López Obrador de una u otra manera asegura por un periodo muy largo de 15 años a un nuevo ministro. Hasta dónde esto también va a generar revuelo dentro del Senado, dentro de aquellos que tienen que, pues de una u otra forma aprobar? Vamos a ver el nombre que se propone y que de una u otra forma sustituiría al propio Arturo Saldívar, que pues no sabemos porque está ahora sí que por ley pues delimitado para qué hacer en la campaña, pero sí representa definitivamente la transformación de un ministro de la Corte, de un impartidor de justicia a un militante político abierto, sin cortapisa alguna, Luis. Oye, ¿qué opinión te merece esta jugada que al final se hace? Porque a Saldívar le quedaba un año, ¿no? Y el siguiente ministro o ministra, pues iba a ser electo por un congreso en el Senado de la República que quizá no fuera pues tan afín a la 4T como es el de hoy. El de hoy tiene una mayoría simple, no la calificada, pero tiene una mayoría simple. Y bueno, quién sabe cómo va a ser el del 2024, pero todo apunta a que no será pues como lo tienen hoy día. A lo mejor ganarán algunos escaños, pero creo que quizá no sea tan sencillo, no tengan tantos elementos en la cuarta transformación. Este tema de que se queda una ministra, que es muy probable que vaya a ser
ser mujer, afín al presidente López Obrador, o sea, como que pone a otro más con todo y que hasta se ha decepcionado el mismo presidente de algunos que propuso. Es una jugada en donde pues al final termina por irse el presidente y termina por irse López Obrador y este sexenio poniendo a un ministro o ministra más que va a durar 15 años, Ezra. Sí, es lo que te decía de una Ujú. manera muy clara, lo que el presidente está haciendo es básicamente asegurar otra posición más, ahora me imagino con más cuidado, por cuidado en el sentido de poner a alguien leal Sí. y que va a generar dentro de la propia corte una mayor confrontación. Recordemos que este bloque de 8-3 que se ha manejado, solamente tener a veces dos, a veces Saldívar, que recordemos pues generaba o ponía cierto tipo de resistencia hacia ciertas pues decisiones que venían del propio poder ejecutivo, a diferencia de las otras dos, de Yasmín Esquivel y de Loreto Ortiz, que pues en automático votan por lo que el gobierno le plantea. Lo que hace es pues simplemente no cambiar la correlación de fuerzas, pero sí intentar de una o de otra manera tener a alguien leal que le cubra las espaldas. Creo en ese sentido que está pues brincándose al Ujú. próximo presidente, no solo por el tema del Congreso que tú mencionas, Luis, sino por el hecho de que era una atribución que tendría que manejarla el propio presidente Ujú. que sea elegido. Creo finalmente que se trata aquí, en este caso, sí, de una decisión que tiene que ver con eso, pero también con las aspiraciones de Arturo Saldívar para Claro. que pasado el tiempo que la ley le restringe, pues asuma posiciones dentro de un gobierno. Creo que lo que tiene Saldívar es más ganas de ser político y actuar que la de un ministro. Lo dijo abiertamente, como que ya no Ujú. servía, ya no le hacían caso, ya no servía para nada su voto, porque obviamente perdía casi todas las votaciones frente a este otro bloque que de una manera clara se ha asumido como un bloque no solo, no necesariamente antigobierno, pero Ujú. sí en contra de posiciones que jurídicamente no son sostenibles, Luis. Gracias, como siempre, querido Ezra. Te seguimos en @ZShabot. Muy buenos días. Gracias, buen día, Luis.